se presentaron, bueno, actividades nuevas, ¿no? Sí, Los ya cuadernos estamos hablando, ¿eh? Pueden sucede empezar, que- chicos. Gracias, Mirta. que ya estaba previsto que arranque en noviembre. Sí. Lo que pasa con estos juicios, no con este, sino con todos los juicios en la Argentina, especialmente los de corrupción, se tornan como grandes laberintos de cuestiones procesales inentendibles durante mucho tiempo. Entonces, claro, cuando se regresa a los hechos, cuando vuelve a estar sobre la mesa los hechos, la gente como que los revive, ¿no? Sí. Y eso es un poco lo que pasó ahora, porque ya los protagonistas, de una manera bastante particular, pero se tienen que conectar, tienen que estar detrás de esa famosa... Yo decía como que optaron por un sistema de juicio estilo fotocarnet, ¿no? Que es como Pero es demasiado poco, ¿no? Es el desfalco más grande que recuerdo en la Argentina, Sí. ¿no? Este, Pienso que es uno de los más grandes, ¿eh? ¿Vos también sí. pensás lo mismo, Antonio? Totalmente. Yo además quiero destacar el trabajo que ha hecho Diego, que es impresionante. De verdad que es impresionante. Yo hace tiempo que no aparezco en los canales de noticias, he vuelto a la literatura. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aparecía? Mira, varias razones. Yo recién lo comentaba con Diego fuera de cámara. Yo en realidad soy escritor. Entré en el periodismo casi casualmente, porque Alfredo Leuco me propuso en su momento. Pero cuando yo veo los trabajos que hace, particularmente Diego, pero el periodismo Sí. de investigación en general, digo, bueno, la gente que va a quedar en la historia como periodistas son ustedes. De modo que realmente me parece que si no hubiera sido por el periodismo, nada de esto se hubiera, Es cierto. nada de esto se hubiera conocido. No hubieran investigado, seguramente y a veces no, eso sí. no se destaca lo suficiente, ¿no? Es decir, yo escucho las expresiones en contra de los periodistas Sí. y digo que injusto. Hay de todo, por supuesto, ¿no? Qué injusto, qué injusto. Qué injusto, Sí. totalmente, Sí, totalmente. sí. Así que felicitaciones, Diego. Ay, por- pero Bueno, él investiga todo. Sí. Pero para Diego, ¿vos cómo llegaste a los cuadernos? Pues te Bueno. tiene como el señor de los cuadernos, que sabés todo. No, es una historia, digamos, ya tiene varios años. En realidad fue una casualidad y una causalidad, como pasa todo el tiempo. Por ahí la gente no tiene idea, pero a diario, hoy, por ejemplo, me levanté a la mañana y me tomé un café temprano con alguien para buscar 2 o 3 datos, ¿no? Bueno, Ale alguna vez trabajó con nosotros en el diario, más o menos sabe cómo trabajamos, pero nos la pasamos en busca de pequeños datos, ¿no? que van armando como una suerte de rompecabezas. Los periodistas, o yo por lo menos, no voy a hablar por los demás, pero no tenés nunca la verdad, o sea, el panorama A completo. mí me apasiona este caso. Sí, me lo has dicho. ¿Vos lo conocías a Centeno? ¿Lo habías visto antes? No, yo no lo vi nunca, ni quiero saber dónde está tampoco. Ajá. Porque Centeno está en un régimen de, por así decirlo, como de arrepentido. Nadie lo conoce, me parece, Muy ¿no? poca gente. Y claro, los que saben pueden llegar a ser sospechosos si le pasa algo. Entonces más vale no hay que saber. Pero le cuento Perdóname, algo que le va- antes que me olvide. Sí. ¿Y para qué daban el dinero los empresarios? ¿Para qué hacían su aporte? ¿Para qué? Al gobierno. ¿Para que les dejaran qué? para que los dejaran, o sea, daban una parte para ganar más, Ah, ¿no? O sea, porque ellos lo que hacían es, había todo un esquema de cartelización que está narrado por ellos mismos, ¿no? El presidente de la Cámara de Construcción de entonces es para mí uno de los relatos más descarnados de la corrupción, cuenta cómo lo hacían, dónde lo hacían, quiénes lo hacían, en qué lugar, y bueno... ¿dónde llevaban la plata? Llevaban ¿A Juncal de Uruguay? Juncal, Uruguay era uno de los lugares de acopio. ¿Olivos también? Olivos y a veces el despacho del presidente. Hay un arrepentido que fue exfuncionario, que se llama Claudio Berti, un hombre que ya ha manifestado ahora que va a volver a declarar y que va a ampliar la declaración. Berti, sí. Y él cuenta que le llevaba bolsos a la Casa Rosada, Ajá. presidente. Lo dice él. Y que un día le llevó un bolso en pesos a Kirchner. Y Kirchner lo abrió y vio que era en pesos. ¿Qué hizo? Y lo empezó a patear y lo empezó a agredir porque era en pesos, ¿no? Y no en dólares. Y no en dólares. Qué barbaridad. Quería verdes. Quería verde, quería fresco, pero verde. Escucha, y manejando tanta información, que la información es poder, ¿nunca te llegaron a amenazar? Bueno, te diría una vez por día, Ah. desde hace 7 años. ¿Cómo te resguardas? Y bueno, es difícil porque... ¿Pero te amenazaron de muerte? Es que nunca sabés la entidad Claro. de la pero amenaza. Las amenazas O sea, yo por lo existieron. menos no sé y le doy A como mí te un cuento, lugar... perdón que te interrumpí.
Este caso me tiene apasionada. Yo lo sigo desde que salió, desde que supimos de los... Le voy a mandar, después le voy a decir a la chica de producción, le voy a mandar unos... Tenés que escribir un libro. Sí, estoy en eso. Perdona, Pero tengo- Tajasi, perdona, Hay un Tajasi. personaje, Absolutamente. hay Tiene un que personaje escribir. en la historia, Mirta, que a mí por lo menos me gustaría saber dónde está, que es la mujer de Centeno. Porque Ah, a pero través de ella es que ahora aparecen los va a cuadernos. declarar, va la a mujer declarar es- ahora. Sí, sí, va a declarar, supongo, Sí. estará citada como Sí, testigo. están separados, creo. Sí, están ellos. separados. No, ellos eran pareja en aquel momento Sí. y no terminaron bien. Ella fue la que da el primer dato en una causa anterior y dice que su pareja o su entonces pareja hacía todo este tipo de viajes y que anotaba todo, pero ella no aporta los cuadernos, ¿no? ¿Pero ella Eh, sabía de qué se trataba? ¿Sabía? Ella tenía idea de Ajá. que se manejaba. Están separados ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya desde aquel momento, desde antes sí. de que se conozcan, ya estaban. ¿Y cómo se le habrá ocurrido esto a Centeno? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó todo? Bueno, por ejemplo, Néstor anotaba todo también. Ojalá algún día accedamos a esos cuadernos y ahí Sí, vamos a entender sí. gran parte de la Argentina actual. Y hay mucha gente que anota. Ahí estaba Muñoz, ¿no? Él- sí, Muñoz era uno de los personajes centrales que falleció murió, en sí, 2016, el secretario Creo que privado había de Kirchner. comprado 2 departamentos en New York. Dos. Tiene información, Mirta, siempre. ¿Qué dice? Que tiene información, Mirta. había comprado 2 en el Plaza Hotel. En el Plaza, sí, sí. Uno de ellos. El hotel más caro de El de mi pobre Nueva York. angelito. Sí, sí, sí. Claro. exactamente. la película, claro. Pero escuchá, uno de ellos era un dúplex. En el Ajá. último piso, Uy, uno carísimo. de los Carísimo. penthouse enfrente al, creo que es, Ese está caro, Al ¿eh? centro. eso está caro, Al al Central Park. enfrente al Central Park. Y él era un secretario privado, no era un secretario de Estado, era el Ah, secretario sí. privado, pero era un hombre de absoluta confianza. Y hay relatos que ahora se van a empezar a conocer Ajá. que realmente son despiadados, ¿no? Y están narrados de hace mucho tiempo. Y quizás a mí lo que más por así decirlo, me frustra es que la sensación que tengo es que el sistema sigue vigente. ¿Sigue vigente? ¿Así? Porque, por ejemplo, hoy por hoy, Esto es una denuncia. no digo, el sistema no digo que sea el mismo esquema de bolsos, lo Sí. que digo es que aquel poder que hoy por hoy está siendo juzgado sigue siendo el poder establecido, ¿no? En materia de obra pública, infraestructura. De hecho, el gobierno acaba de entregar una primer ruta concesionada y el que ganó va a tener que dividir sus días entre la nueva concesión por 30 años que le da el Estado y defenderse a causa Cuadernos, la familia Cartelone, donde están acusados de haber pagado coimas. ¿Cuánto va a durar este juicio? ¿Es verdad que 3 o 4 años? ¿Es cierto? Lo tenemos Dependerá- que ver muchísimo. Dependerá de qué impronta le va a dar el juzgado ahora. El juzgado, ¿no? claro. El juzgado, yo creo que no soy tan, no lo puedo condenar tanto al juzgado como mucha gente dice, no, lo hicieron de esta manera. Me parece que hubo un momento en el proceso donde el juzgado decidió o priorizó que empiece. Y después vemos cómo enderezamos el proceso. Pero digo, hubo ¿qué conseguían a cambio? Conseguían contratos, Mirta. ¿Contratos? Contratos. Eso Con el sí es gobierno, simple. con el gobierno. Contrato claro. con el gobierno. Qué impresionante. Claro, además en contratos sobrevaluados. Claro, digamos, porque después claro, se sobrevaluados, Ahora, claro. a mí lo que me sorprende es la negación, ¿no? Es decir, cómo con la cantidad de pruebas que han Sí. habido en el juicio, con la cantidad de testimonios, con la cantidad de gente que pasó, con la cantidad de testigos, jueces, sí. con la cantidad de instancias, jueces de primera instancia, de instancias superiores, Corte Suprema, cómo todavía se sigue negando, ¿no? Frente a la evidencia. Pero además, suponete que vos digas, bueno, hay que leer el expediente, hay que ver las pruebas, que es muy engorroso. Pero ya nada más la cantidad de bienes que tiene toda esta gente, la cantidad de bienes que tiene Cristina, la cantidad de hoteles en la ¿Y Patagonia. qué eran? ¿Llevaban en bolsas o en valijas? De todo. Perdón, Había que te bolsos, interrumpí, perdón. había cajas, usaban mucho, ¿sabe qué? Para disimular las cajas como de resma de papel. Ah, la red. de papel. En esas y había valijas, de todo. Y siempre dólares, ¿no? O euros. Euros de Epa. 500. ¿Euros de también? 500. Sí, de hecho, cuando sale el euro, en el 2000, había un euro de $500, de 500 euros. Sí, sí. Y la Argentina era el demandante más grande, fue el demandante más grande de esos dólares, de esos euros, perdón, de ese billete de 500, que se usaba mucho para transacciones negras porque ocupaba menos volumen.
y entonces finalmente la comunidad económica decide no hacerlo más. Vaya a saber cuánto tuvimos que ver en esa decisión. Recién No se imprimió más. comentaste que puede salir mucha más información, más pruebas hace un ratito. ¿Vos decís que eso va a arrastrar más gente, va a haber más comprometidos? No, yo creo que no, porque no te olvides que un juicio, bueno, se pueden abrir, obviamente, se podría abrir otro juicio a partir de algún tipo de prueba que aparezca o de algún testimonio. Pero, digamos, el juicio en total, esta es la primera parte. A Mirta, que le gusta tanto, va a tener varios capítulos. ¿Y quién empezó con esto? Porque- ¿De quién fue la idea? ¿A Qué quién linda le- que sos, Mirta, ¿A sos quién hermosa. se le ocurrió esto? Este proceso, Mirta, que está ¿Es ahora brillante dando la vuelta- idea o no? ¿De qué? ¿De anotar? Y sí, es brillante. brillante. Fue brillante. Por lo menos fue un resguardo. Yo creo que fue un resguardo. Pérez Carmona lo sacaron, ¿no? del tema, lo eximieron. Lo eximieron por problemas de salud, Por porque problemas no de tiene salud, sí. capacidad de Sí, sí, comprensión. sí, lo leí. Entonces quedó eximido. Sí. O sea, en realidad quedó sobreseído porque no se lo puede Sí, sí, jugar. sí. Pero él Pero hay fue uno de los empresarios importantes. arrepentidos. ¿Vos conocés algunos? A casi todos. A casi todos. Muchos Ay, de qué ellos ganas no me de preguntarle saludan, quiénes muchos otros son. sí, ¿eh? No te animás a decir quiénes son. Sí, le digo todo lo que quiera. Sí, no, está el de los más importantes. Obviamente está Pescarmona, que salió por una cuestión de salud. Está Aldo Roggio, que es uno de los arrepentidos, Roggio está, ¿te acuerdas? Está, bueno, Carlos Wagner, que era el presidente de la Cámara de Construcción durante Ese es, todos esos de años. edificaciones. Angelo Calcaterra, Sí. que es el Pero primo qué hermano de vergüenza, Macri. qué vergüenza. Importantes Sí. empresarios. Sí. ¿Y si no qué? ¿No funcionaban los negocios? Bueno, lo que pasa es que era el ticket que el gobierno le pedía. ¿Quién ¿no? puso de moda esto? ¿Quién fue? Se llama Néstor Carlos Kirchner y su... A ver, más- repetime. Néstor Carlos Kirchner fue el hombre que puso este esquema. ¿sí? Fue el que No, empezó. Sí. Y fue él el que armó este esquema con sus funcionarios más cercanos, confesado por ellos, Sí, ¿no? sí, sí. José López, que está detenido, Ricardo Jaime, ¿se acuerda el secretario de Sí, Transporte, sí, aquel sí, tan sí. polémico? También está detenido. sí, sí. Y obviamente todo muy armado y le diría aceitado por Julio De Vido, que también está detenido. ¿Y llevaban bolsas con dinero a Sí. Juncal y Uruguay? Valijas, guardaban valijas, había... ¿Y quién los recibía ahí? Ellos estaban viviendo en Olivos en ese Ah, momento, estaban el en matrimonio Olivos. estaba viviendo en Olivos y el anfitrión era Daniel Muñoz, Muñoz. el hombre de los departamentos de Nueva York. Y en Miami también, en Miami yo los recorría todos los edificios, en los edificios más lujosos de Colin, ahí busquen el que quiera más lujoso, el último, no sé si lo tienen, el último sobre Colin, que es medio redondeado. Sí. Bueno, ahí terrible, tenía sí. un piso Muñoz y en Qué todos los barbaridad. edificios Qué más lujosos. estafadores, qué sinvergüenzas, qué canallas. Hay muchos que dijiste que están presos. ¿Qué pena les cae yo a cada uno? Bueno, de ellos? depende, porque los que están presos obviamente están detenidos por otras causas, ¿no? No por esta. Por esta causa vas a tener como algunas penas menores para los empresarios, supongo, porque el cohecho activo, que es el que paga, ¿no? Es el tipo legal, el que paga se lo enjuicia por cohecho activo, tiene una pena menor que el cohecho pasivo, que es el funcionario que recibe, porque el funcionario tiene otras responsabilidades. Y a su vez hay asociación ilícita entre algunos, no todos, y eso les puede llevar las penas un poco más arriba, ¿no? Así que habrá que ver por qué se los... ¿A vos no por te qué se los- apasiona este caso? Sí, sí. ¿Te Y apasiona, yo lo que no? le quería preguntar a Diego es si los empresarios tenían forma de negarse a eso, ¿no? Es decir, si vos sos un empresario Bueno, de la si República, te negaba, ¿qué interesante pasaba? eso, porque yo creo que muchos tenían, ellos te lo dicen, bueno, no podíamos, si no podíamos participar. Yo creo que es una excusa relativamente pequeña, ¿no? Porque todos hemos tenido opciones en la vida, ¿no? A veces opciones que son bifurcadas, ¿no? Y no siempre la opción es el delito. De hecho, la opción no es el delito Claro, no. para Pero la a mayoría de Centeno, nosotros. ¿cómo se le ocurrió anotar todos los cuadernos? Qué increíble. Centeno es un personaje que hay que desentrañarlo, yo ¿no? estaba, Es para estaba psicólogos sola más en que para casa y mí. pensaba, ¿cuánto escribiría? ¿En el auto mismo anotaba o cuando llegaba a su casa? Bueno, a veces porque no ¿Se sabe eso o no? Sí, porque hay audios y hay videos de él Ah, hay también. videos. Hablaban de un escritorio mucho. No, él escribía. Siempre escribía todo en su cuaderno. Iba escribiendo. Cuando uno los mira desde el principio, los primeros, es el típico libro, estamos hablando de 2005, ¿no? No estaba ni el teléfono Sí, ni sí. nada de lo que hay ahora.
Es el típico que se usaba que usaba un remisero para cobrar sus viajes, para rendir después dónde fui, cuánto esperé, cuántos kilómetros recorrí, a dónde llegué, Y a nunca- quién llevé, ¿no? Y después va anotando todo. Nunca ninguno sospechó que él anotaba todo, que tomaba nota de todo. Eso es interesante. ¿Se ha sabido o no? Porque es No, no se ha nadie sabido. sospechó, nadie, pues si no, no estaríamos acá. Sí. Pero eso es interesante, y quizás eso es más para Federico que para mí, porque la impunidad, yo creo que una de las cosas que hace la impunidad es invisibilizar al resto, ¿no? Claro. El impune cree que El abuso del puede poder. con todo. Y ese auto me parece que era como una suerte de lugar de impunidad total. Claro, Y a este hombre lo invisibilizaban, Claro. ¿no? Claro, además hay una subestimación Claro. de los demás. Claro. Nadie, imagino yo, que podía no ya sospechar que el tipo pudiera estar tomando notas, sino que simplemente debería ser alguien a quien ni siquiera tomaban en cuenta. Ellos Exacto, eran muy lo despectivos, invisibilizaban. eran muy Muy despectivos con los subalternos, no solamente con los funcionarios, que también. Bueno, cuentan que Néstor solía incluso pegarle, un poco en broma, un poco en serio, a sus ministros. Bueno, hay una historia de la vaina. Creo que le pegaba, ¿eh? Sí, Sí, le pegaba. sí, Sí. sí, Sí, no, Néstor está contado por muchos de ellos. Mano larga, Incluso en este como caso se dice. era de maltratar a sus funcionarios. Pegar no es todos. violencia. Sí. Mano larga es violento. Violento. Sí, sí, sí. ¿Y no tiene causas por eso? Tiene No, por bueno, no otras. te olvides que todas las causas ya, o sea, no Ya hay acción fueron, penal. prescribieron. Porque, A mí me quedó grabado el expresidente cuando llegó y vio una caja fuerte, que había dinero. ¿Qué fue la palabra que Éxtasis. Éxtasis dijo, Éxtasis. ¿no? Éxtasis. ¿Se acuerdan? Es que lo es vio? impresionante. Yo creo que esa esto es una, éxtasis. es A una mí de me las quedó grabado, imágenes- nunca se me borró. ¿Dónde era eso? ¿En el sur? En el sur. En el sur. En el sur. Hay dos imágenes. Una, la que mencionás vos, Mirta, que él, viendo esas cajas fuertes, digamos, que va y se abraza como si Sí. fuera, Sí, digamos, sí, es cierto. la abraza. la abraza, La abraza, al grito de éxtasis. Pero hay otra que también es muy elocuente, que él estaba dando un discurso hablando de la privatización, creo, de YPF. Bueno, fue cuando ellos cobran, Claro. en los 90 él como gobernador hace un juicio muy grande a YPF y cobra unas regalías de alrededor de 600 millones de dólares, que fue como unas grandes incógnitas que todavía Sí. no está resuelta de Santa Cruz. Y él lo manda al exterior, en los 90 manda esos 600 millones de dólares al exterior y prácticamente nunca rindió cuentas de eso. Y en ese marco... Claro, él cuando da un discurso, él piensa que ya se había cortado la cámara y dice 600 palitos más para me mí. hice miércoles. 600 palitos. Me hice 600 palitos. Bueno, tengo que hacer unos PNTs, perdonen. Pueden comer mientras tanto. Bueno, miren el Yo segundo me comí el plato. pancito, que estaba riquísimo. El pancito. Ahora voy a hablar contigo, Alejandra. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.